Ya, muy bien, voy a compartir la pantalla. Ustedes me comentan si se ven, si se puede, ¿cierto? Si se proyecta, si se ve. Perfecto, están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, Perfecto. Ya, muy bien. Está terminando el año y bueno, cuando Laura me invitó, yo estaba pensando en qué tema podría compartir, pensando que sería, ¿cierto?, uno de los últimos temas del año y que podría compartir con ustedes, jóvenes, que estamos terminando ya este año 2022. Y bueno, vamos a hacer una actividad. Yo quiero que hagamos una actividad. Así que mientras yo voy haciendo el tema, mientras yo voy hablando, yo quiero que ustedes hagan lo siguiente. Les voy a pedir allí, si es que pueden ir a buscar una hoja blanca, por favor. Y también si pueden buscar un lápiz. Yo por aquí tenía un lápiz, no lo encuentro ahora. Pero vamos a hacer lo siguiente, ya. Vayan todos a buscar una hoja blanca, por favor. Hay una hoja de cuaderno, una hoja blanca, como tengan. Y vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero que hagan lo siguiente, pónganme mucha atención. Voy a dejar de compartir para que puedan ver mejor. ¿Ya? Vamos a hacer esto. Yo quiero que esta hoja de papel que ustedes tienen, la vamos a dividir en tres partes. Primero la vamos a dividir por la mitad, ¿ya? Divídenla por la mitad y por la parte de atrás dejen un pequeño espacio, como un tercio o un cuarto, ¿ya? Divídenla en tres partes. En una plana, divídela a la mitad y por la otra, ¿cierto? Por la otra plana dejen un pequeño espacio, quizás acá abajo, ya que lo recomendable, como un tercio, un cuarto de la hoja. Ya, entonces todo, ¿cierto? Tomen una hojita y por la primera plana pártanla a la mitad. Aquí, ¿cierto? Hay una parte, acá abajo hay otra parte, y aquí al posterior, ¿cierto? Atrás, dejen un pequeño espacio acá abajo. Y vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Tomen ahí una hojita, divídenla en tres, como le digo, por una plana la dividen en dos y por atrás, ¿cierto? Dejan un pequeño espacio. Ahí ponen uno, dos, tres, ¿ya? Vamos a hacer la siguiente actividad. Como yo le mencionaba, estamos terminando este año y lo más probable es que este año ha sido difícil, ha sido complicado, duro, ¿no? Porque este año han pasado muchas cosas, han pasado muchas complicaciones, quizás hemos enfrentado algunas pruebas en nuestra vida o hemos pasado por algunas tribulaciones. Entonces yo quiero que allí, en el primer punto, en el primer espacio, en el primer recuadro que ustedes hicieron, ¿cierto? En esa hojita, ustedes puedan empezar a escribir todas las cosas malas que les pasaron este año. ¿Está bien? Todas las cosas malas. Entonces allí pueden escribir que quizás, no lo sé, perdieron un ramo, tuvieron cierto, perdieron algún trabajo, terminaron con su novio, algo así, ¿no? Pongan ahí todas las cosas malas que les pasaron, ¿cierto? Quizás alguien de acá sufrió la pérdida de algún familiar, algunas personas, ¿cierto?, conocidas, contrajeron el COVID, ¿no? Que apenas recién estamos saliendo de eso. Los problemas, ¿cierto?, que hubieron, quizás se atrasaron planes, hubieron, ¿cierto?, algunos proyectos que no se cumplieron o que no pudieron, ¿cierto?, ver la luz. Entonces vayan escribiendo todas esas cosas, todas las cosas malas que les pasaron este año 2022. ¿Está bien? Vayan escribiendo allí. Este año, como les digo, ha sido un año bien complicado, bien duro. Han pasado diferentes cosas. Yo les puedo contar un poquito acá de nuestra experiencia acá en Chile, que lamentablemente, ¿cierto? Empezó, ¿cierto?, un gobierno de esos gobiernos malos que están ocurriendo, ¿cierto?, que están apareciendo acá en Sudamérica, ¿no? Hay todo, ¿cierto?, una agenda acá en diferentes países de Latinoamérica donde se van, ¿cierto?, haciendo propaganda, se van, ¿cierto?, tomando el poder diferentes gobiernos que no son buenos para nosotros, ni para nosotros como personas normales, ni tampoco menos para las personas cristianas. Porque hoy día, ¿cierto? En su mayoría, en toda Latinoamérica, si uno ve los mapas políticos, todos los presidentes y gobiernos que hay son en su mayoría comunistas. Y nosotros sabemos a lo que lleva el comunismo, ¿no? Un claro ejemplo, por ejemplo, es lo que ocurre en Venezuela, en Cuba o en China, donde hay regímenes militares. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Hay una gran inflación, producto del COVID, como les menciono, han habido, ¿cierto?, muchos problemas, carreras, ¿cierto?, han tenido que postergarse, no se han podido realizar prácticas, han fallecido hermanos de iglesia, personas queridas, ¿cierto?, han bajado al descanso por un u otro motivo y han habido diferentes revueltas, ¿no? Entonces, lo más probable es que yo imagino que allá también en España les haya pasado algo así. Por ejemplo, yo estaba viendo las noticias la otra vez de cómo había toda una ola de calor allá en España.
y lo terrible que era, ¿cierto? Que ni siquiera uno podía salir a la calle, que tenían que dar algunos espacios en los trabajos para que las personas no se expusieran al sol porque era terrible y que incluso había tomado, ¿cierto?, algunas vidas. La gran ola de calor que estaba sufriendo ya España, ¿no? Y es ahora algo que se está repitiendo quizás ahora en otros países, en otros ciertos momentos, ¿ya? Entonces vayan escribiendo allí esas cositas malas como les comento. Entonces, al finalizar el año, yo me pongo a pensar, y bueno, con todas las cosas malas que hay, con todas, ¿cierto?, las cosas terribles que acontecen, con incluso los incendios, ahora, ¿cierto?, me olvidé de comentarles de que acá en Chile hay unos incendios que están afectando una gran zona, que siempre hay incendios en verano, pero ahora ha arrasado con todo un cerro y han dejado, ¿cierto?, miles de familias sin hogar. ¿Cómo es posible en estos días que estamos terminando el año después de tanto problema, después de tanto llorar, después de tanto sufrir, que aún así celebremos? ¿Sí o no? Aún así, a pesar de todas las malas cosas que nos han ocurrido, nosotros igual de cierta manera buscamos estas fechas para celebrar, para reunirnos. Ustedes estaban comentando de que estaban celebrando, ¿cierto?, hace unos días atrás, lo que fue la Navidad. Y esta es una época que a todos nos encanta, que a la mayoría nos gusta. Es difícil que a alguien no le guste la Navidad, independientemente del significado, ¿cierto? Nosotros conocemos los orígenes que está detrás, que es una fiesta creada por los celtas, que hay un poco de espiritismo, todo eso lo sabemos, pero a nosotros nos gusta enfocarnos más, no ser muy legalistas, sino enfocarnos más en lo que es la Navidad, ¿no? Una época donde las familias se reúnen, donde uno disfruta, donde ahí, ¿cierto? Ya ustedes saben, ¿no? El marketing, las noticias, ¿cierto? Y todo lo que es lo comercial se centra en armar el arbolito, estar en familia, estar en el hogar, ¿cierto? Algunos tienen esas costumbres de vestirse de rojo, de hacer el amigo secreto, no sé si allá en España se hará también, es algo así que entre los trabajadores, entre los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, se dan papeles al azar con el nombre de otra persona y entonces cuando llega Navidad se tienen que dar regalos. Personas desconocidas se tienen que dar regalos entre sí sin que el otro sepa. Eso es lo que se conoce como el amigo secreto. Quizás allá también lo hacen, ¿no? Entonces siempre se hacen estas cositas especiales. Por ejemplo, también en algunos lugares, en algunas plazas se hacen estos pesebres, donde el día 25 se coloca ahí, ¿cierto? Estas figuras. En realidad los días anteriores se coloca todo el día de, todos los meses de, todos los días del mes de diciembre se van colocando estas figuras de yeso, de greda, etcétera, etcétera, bien adornadas, bien bonitas, con José, con María, con los pastores, los ángeles, los animales, etcétera, etcétera. Y el día 25 se coloca allí una estatua representativa del niño Dios, como le dicen, ¿no? Del nacimiento de Jesús. Se hace una cena rica. Bueno, normalmente en estas fechas por acá lo que comemos, ¿cierto? Es pavo, aquellos que comen carne, o pollo, cuando de repente la moneda, ¿cierto? Los recursos no están muy al alcance. Entonces se come, ¿cierto? Un pollito, algo especial. Se comen estas papitas que ven ustedes acá, que son papas duquesas, son unas bolitas de papa muy ricas. O también, ¿cierto? El típico pan de Pascua, que es el que se ve acá, ¿no? Es como una especie, ¿cierto? De queque, es como un pan, ¿cierto? Pero un poco más duro, como entre un pan y un queque, con frutos secos, almendras, nueces. O en Perú, que mi esposa es de Perú, se come panetón, que es un pan mucho más blando, ¿cierto? Mucho más rico, que se unta, ¿cierto? En leche y se le ponen frutos de colores. O también se adorna, ¿cierto? Todo lo relativo a Papá Noel, Santa Claus, acá le decimos viejito pascuero, que supuestamente es el que trae los regalos, etcétera, etcétera. Se adornan las casas con las luces, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es una época de festividad, ¿no? De alegría. A todos nos gusta, independientemente de cómo lo celebremos, de qué cosas hacemos o no, no es pecado de repente adornar un poquito, no es pecado darse regalos, eso no es pecado, ya no miremos las cosas malas innecesariamente, pero esto es una época que a nosotros nos gusta. A todos nos encanta, ¿cierto?, la Navidad, escuchar la música, por ahí, por el mall, por las calles, por las plazas y ver los adornos, ver cómo las familias se reúnen, se regalan regalos, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo estaba poniéndome a pensar cómo es que también son las festividades o las celebraciones de Año Nuevo, ¿cierto? De final de año del pueblo judío. Les quiero compartir una, que es algo cierto que estuve viendo, que es la fiesta del Rosh Hashanah, ¿ya? Hashanah, Rosh Hashanah, que es como la fiesta del Año Nuevo judío, ¿ya? ¿Sabían ustedes que los judíos o los israelitas, para ellos el fin de año, ¿cierto? No termina en diciembre, sino que termina en septiembre. Es decir, los judíos ya están por ahí en el año 2023.
Aunque bueno, algunos de ellos, ¿cierto? La mayoría no aceptan a Jesús, así que recién ellos todavía, ¿cierto? No cuentan los años desde el nacimiento de Jesús como nosotros lo hacemos, ¿ya? Pero para ellos ya comenzó el año, ellos ya están en el siguiente año. Y lo celebran con esta fiesta que se llama el Rosh Hashanah, que es bien interesante. Que si uno busca también en la Biblia, hay registros bíblicos en los cuales también se indica, ¿cierto?, con cuál fiesta es la que debe comenzar el año. No sé si ustedes han investigado, pero es el Yom Teruah, que es el día, ¿cierto?, de hacer ruido o el día de tocar la trompeta, que sería la traducción correcta de esa palabra. Yom Teruah, día de ruido o día de trompeta, de sonido, ¿ya? Que es cuando se empiezan a tocar las trompetas. ¿Se acuerdan ustedes? Que dentro de las fiestas judías, dentro de las fiestas del pueblo de Israel, ¿qué es lo que tenían que hacer? Por 10 días tenían que tocar las trompetas. Y estas trompetas, estos sonidos, ¿cierto? Que ellos hacían, que los levitas, los sacerdotes tocaban, ¿cierto? Estos cuernos que aparecen acá, ¿cierto? Desde un lugar alto, desde un lugar, ¿cierto? Central, para que todo el pueblo escuchara. Cada vez que escuchaban, ¿cierto? El cuerno tocar, era, ¿cierto? Para hacer una oración o para, ¿cierto? Arrepentirse de los pecados. Para estar, ¿cierto? De vuelta para reconciliarse con Dios, en otras palabras, porque después de esos 10 días, ¿qué es lo que ocurría? No sé si ustedes, ¿cierto?, han estudiado un poquito las fiestas, los días, ¿cierto? Después de estos días, ¿cierto?, los días de las trompetas, de estos 10 días, venía ¿qué cosa? Venía el Yom Kippur. ¿Y qué es el Yom Kippur? El día de la expiación, el día en el cual todo el pueblo tenía que ayunar, donde todo el pueblo tenía que cerrar todos sus planes de viajar, de salir, porque ¿qué es lo que tenían que hacer? Tenían que quedarse alrededor del tabernáculo a celebrar el día de la expiación. Era el único día, era un día muy solemne, el único día en el cual el sumo sacerdote tenía permiso para entrar en el lugar santísimo, para poder expiar allí y desde allí, de forma simbólica, expiar, ¿cierto? Interceder por los pecados del pueblo. Todo ese día la gente tenía que estar pidiendo perdón por sus pecados. Ya esos 10 días anteriores era para ya ponerse a cuentas. Si tenían, ¿cierto?, de repente algo de rencor entre ellos, entre sus vecinos, entre sus compatriotas, tenían que ponerse de acuerdo, tenían que perdonarse, tenían, ¿cierto?, que unirse como familias, tenían que cerrar esos planes de salir, ¿cierto?, a otros lugares, porque tenían que centrarse allí cerca del templo, cerca del tabernáculo, cerca del santuario, para celebrar, ¿cierto?, esas fechas. Entonces ellos, ¿qué hacían durante estos días? Utilizaban, ¿cierto?, estos elementos que eran símbolos y los comían, como por ejemplo la granada, la uva, ¿cierto?, la miel, el vino sin alcohol, por supuesto, la manzana, que eran frutos que daban, ¿cierto?, su simbolismo de lo importante que era su comunión con Dios. Nosotros sabemos el significado de alguno de ellos, incluso todavía los utilizamos, por ejemplo, con la Santa Cena. Los judíos tenían que comer durante estos días estos alimentos para hacer representación de sus símbolos, ¿ya? Para hacer representación de que así como la comida era gustosa, así como la miel era dulce, así como la granada, ¿cierto?, que sirve para diferentes cosas, así también era la relación con el Señor. Algo dulce, algo rico, no era, ¿cierto?, algo en lo cual ellos tenían que tener miedo, algo de lo cual tenían que tener temor, sino que comiendo, cada vez que ellos comían, ¿cierto?, estos frutos, estos alimentos, el vino, ellos se acordaban de cuán dulce y rica era la relación con Dios y también de cómo era, cierto, así como decía el salmista, la ley del Señor. Cuán buena, cierto, cuán deleitosa era, cuán gustosa era los mandamientos, los mandamientos, cierto, del Señor, la Torá, en otras palabras. Entonces, bien interesante. Después de esto, después, cierto, del Rosh Hashanah y después del Yom Teruah y los días, cierto, de las trompetas, venía el Yom Kippur y después, por supuesto, venía el Sukkot, que era la Pascua. Se me olvidó, cierto, aquí colocar un poquito las imágenes, pero ustedes conocen, cierto, qué es lo que se hacía en la Pascua, ¿no? El Sukkot era, cierto, la celebración que ellos tenían para acordarse de que ellos habían salido de Egipto. Y para eso, ¿qué es lo que tenían que hacer? Tenían que preparar un cordero, ¿ya? Pintaban, ¿cierto? Algunos también pintaban, ¿cierto?, con la sangre los dinteles de la puerta para acordarse de lo mismo que tuvieron que hacer los israelitas cuando salieron del pueblo de Egipto, antes de salir, cuando pasó el ángel de la muerte. Ellos colocaron, ¿cierto?, y sellaron sus puertas con los dinteles de la sangre, los dinteles de las puertas con la sangre de los corderos para que el ángel no entrase a sus casas y no quitase, ¿cierto?, los primogénitos. Tenían que preparar
eh, masas de pan sin levadura, porque era un simbolismo de que no les alcanzó el tiempo para que la masa leudara, para que el pan se formase, ¿cierto? Como tenía que hacerse, ¿ya? Y comer hierbas amargas, porque también la salida también fue algo amargo. Era un recordatorio de lo que ellos tuvieron que hacer. Y así hay muchas otras fiestas de las cuales tenía que hacer el pueblo de Israel. Pero qué interesante, ¿no? Yo quería recalcar esto, qué interesante era cómo los israelitas, el pueblo judío, hasta el día de hoy también, celebra de esta manera el final de año. Celebra, ¿cierto?, el final de año y comienza un nuevo año. Y es por eso es cierto que quiero compartir este mensaje con ustedes, queridos jóvenes, queridos amigos. Vamos a la Biblia, por favor. Vamos al libro de Génesis. Acompáñenme al libro de Génesis, a esta historia que es una historia conocida, pero que yo quiero sacar algunas lecciones, ¿cierto?, de esta historia. Cuando Jacob ve, ¿cierto?, la escalera, cuando él va huyendo, ¿cierto?, de su hermano Esaú, que lo estaba persiguiendo, y ahora, ¿cierto?, cuando él está en su vida, después de correr por muchos días, me imagino, después de correr largas horas y teniendo hambre, cansándose por el gran agotamiento, él después llega, ¿cierto?, a un lugar a recostarse, a descansar. Y mire lo que dice acá el libro de Génesis, capítulo 30 perdón, el libro de Génesis, capítulo 28. Génesis capítulo 28, desde el versículo 10 en adelante, dice lo siguiente. Vamos a leer. Acompáñenme allí con sus Biblias o síganme, ¿cierto?, en la lectura. Génesis capítulo 28, versículo 10 en adelante, dice lo siguiente. Jacob pues salió de Berseba y se fue hasta Harán, y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y de las piedras de aquel paraje tomó una para su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y he aquí que tuvo un sueño. Vio una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Ángeles de Dios subían y descendían por ella. Jehová estaba en lo alto de ella y dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, pues yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he dicho. Interesante, ¿no? Miren qué tremendo, ¿cierto?, el encuentro que tiene Jacob con Dios. Acá, ¿cierto? Él, imagínense, él en ningún momento estaba pensando ya en Dios, porque él obviamente lo único que pensaba, lo único que pasaba por su mente era estar con vida. Él conocía que su hermano Esaú era un cazador, era alguien fuerte, era alguien guerrero. Yo imagino que Esaú, ¿cierto?, era como el hermano mayor, ¿no? El hermano mayor que es más fuerte, más fornido, que es más alto, ¿cierto? Y que por más de que uno trate de pelear, aunque pasen los años, él siempre sigue ganándole a uno, ¿no? A veces pasa, los que somos hermanos menores sabemos cómo es esa relación, ¿no? De tener un hermano mayor, que a veces se aprovecha, ¿no? Que a veces es más fuerte, que a veces tiene más experiencia, que es más maduro, y a veces nos puede llegar a controlar o puede, cierto, ser mucho mejor que nosotros. Y a veces uno se siente frustrado, ¿no? Entonces Jacob conocía de que su hermano Saúl era mucho mejor que él en muchas cosas, porque él era alguien cazador, era alguien fuerte. Jacob, en cambio, él se preocupaba de estar junto a su madre, de preparar la comida, me imagino que se especializó, si estuviésemos cierto en los tiempos actuales, en ser un buen cocinero, en ser un buen chef. En cambio, cierto, su hermano era alguien ya más fuerte, era alguien que se preocupaba de los trabajos duros del hogar, de la casa, del traer el alimento, ¿no? En cambio, Jacob, él iba, cierto, a plantar y era un buen agrónomo, cierto, que buscaba los frutos, los alimentos para poder alimentarse y preparar la comida, ¿cierto?, de casa. Entonces, él huyendo, lo único que pasaba por su mente era escapar de su hermano, salir con vida. En ningún momento él se acordó de Dios, en ningún momento, ¿cierto?, él se puso a pedirle ayuda a Dios. El relato no nos dice eso, sino que él estaba cansado, estaba huyendo, y cuando ya llegó la noche, tomó una piedra, la colocó, ¿cierto?, como una almohada, como una cabecera y se acostó sobre ella. Y allí, cierto, Dios se le apareció. Miren qué tremendo, ¿no? Cuando uno ni siquiera se acuerda de Dios, cuando uno está pasando por un problema y ni siquiera le pide ayuda a Dios, Dios es el que viene y se ofrece y nos quiere, cierto, dar su soporte, su ayuda. Y entonces ve, cierto, esta imagen, ¿no?
los ángeles subiendo y bajando por una escalera y Dios desde arriba diciéndole, yo toda esta tierra por la cual estás pisando, esta tierra que tú nunca habías conocido, esta te la voy a entregar a ti y a tus descendientes, a tu familia. Serás una gran nación entre las demás naciones. Las otras naciones vendrán hacia ti para pedirte ayuda para sustentarse a través de tu nación, a través de tus hijos, a través de tus hijos, a través de tu familia. Jacob ni siquiera estaba pensando en eso. ¿Cómo se le podía pasar por la mente el tener un hijo, el tener una esposa, el tener una familia, si él ni siquiera sabía si la próxima semana iba a estar con vida porque atrás venía su hermano, Esaú, queriendo matarle, persiguiéndolo? Pero Dios, cierto, se le aparece y le dice, yo te voy a bendecir, te haré alguien grande porque yo he colocado sobre ti mi bendición. Aunque sabemos que Jacob la había usurpado, no la había robado. Pero Dios, cierto, iba a respetar eso. Pero me llama mucho la atención lo que Dios le dice, ¿no? Que en el versículo 15, ¿qué es lo que le dice Dios a Jacob? ¿Quién puede leer nuevamente ese versículo, el versículo 15? ¿Qué es lo que le dice Dios a Jacob? ¿Quién puede leerlo, por favor? Yo estoy contigo, te protegeré a donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a a esta tierra, porque no te abandonaré hasta que haya cumplido lo que te he prometido. Muy bien, muchas gracias. Miren, fíjense, Jacob estaba saliendo como una persona, ¿no? Que tiene que salir de repente de su hogar, que tiene que escapar por un problema de su país, como ocurre, ¿cierto?, con muchas personas que tienen que salir de su país porque hay guerras, porque hay catástrofes o porque el gobierno hace imposible que uno pueda vivir bien allí, ¿no? Así Jacob estaba saliendo como extranjero, estaba yendo a una tierra que él no conocía y él quizás ya había aceptado en su mente la idea de que nunca más iba a ver a su padre, a su madre, de que nunca más iba a volver a ese lugar que él llamaba su hogar, ese lugar de donde él nació. Pero Dios le dice algo. ¿Qué fue lo que le dice? Yo voy a estar contigo y yo te traeré nuevamente a esta tierra y yo haré contigo todo lo que te he dicho, todo lo que te he prometido. Miren qué tremendo Dios, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Jacob? Después de ver esta gran visión a través de un sueño, cuando él despertó, ¿qué fue lo que hizo? Los versículos siguientes nos dicen lo siguiente. Versículo 18 en adelante dice, se levantó Jacob de mañana y tomando la piedra que había puesto como cabecera, la alzó por señal y derramó aceite sobre ella. Y a aquel lugar le puso por nombre Betel, aunque Luz era el nombre anterior de la ciudad, ¿ya? Betel, ¿cierto? Vamos a ver después más adelante el significado, pero lo importante aquí es que él, esa cabecera, esa piedra que él había tomado, él la alzó y después, ¿cierto? Colocó aceite sobre ella, colocó aceite sobre esta piedra en forma de un simbolismo, de un pacto, de una bendición, para acordarse de lo que Dios le había dicho, cómo Dios se le había mostrado en ese momento. Entonces, esa piedra la puso como señal. Yo imagino que quizás la puso en un lugar específico. La alzó, ¿cierto? La colocó entre otras piedras, no sé, no, pero algo específico hizo allí, porque él dijo, Dios me dijo que me iba a traer de vuelta para acá, así que cuando vuelva quiero nuevamente encontrarme con esta piedra. Y esta, esta piedra, ¿cierto? Que él colocó, ¿cierto? La alzó por allí por señal y ese lugar él le llamó Betel, que significa casa de Dios. Bet significa casa y él es un nombre, ¿cierto? Es un pronombre para Dios, casa de Dios. Entonces, ¿cierto? Él hace un voto. Él dice lo siguiente en el versículo 20, dice, allí hizo Jacob un voto diciendo, si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en el cual estoy, si me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será la casa de Dios, y de todo lo que tú me des, el diezmo apartaré para ti. Miren qué interesante, ¿no? El pacto que Jacob hizo, ¿cierto?, con Dios. Él dijo, yo quiero volver a ver esta piedra cuando yo vuelva, ¿cierto? Y si es verdad, si es que tú me bendices de todo lo que tú me des, yo te voy, ¿cierto?, a dar, Dios, el diezmo, el 10% de todas mis ganancias, de todo, ¿cierto?, mi beneficio, de toda mi bendición que tú me has dado. Y bueno, nosotros sabemos la historia, ¿no? Jacob llega, ¿cierto?, a la casa de su tío Labán. Allí, ¿cierto?, conoce a Raquel, a Lea, ¿cierto?
se casa con una pensando que era la otra, su tío lo engaña, ¿cierto?, para que trabaje más años, ¿cierto?, por ella, y así se tiene que quedar, y después su tío lo quería engañar para que le ayudase, ¿cierto?, a la producción de sus animales, pero Dios, ¿cierto?, le da, ¿cierto?, también a través de los sueños una forma en cómo él podía, ¿cierto?, hacer que se multiplicasen sus rebaños, y después eran tan grandes sus rebaños, tan grandes, ¿cierto?, era su bendición, que sus sirvientes se peleaban con los sirvientes de su tío porque ya no había lugar para ellos, no había lugar para que sus animales bebieran del río, no había lugar para que sus animales pastorearan. Entonces allí es cierto que tiene que devolverse, él después con miedo se enfrenta, cierto, a Esaú, que después él también había pasado por muchas cosas y Dios le visita en sueño también, así como también a Labán, que le mostró, cierto, que no le hiciera daño alguno, que no lo tocara, y cuando Jacob se encuentra con su hermano Esaú, que en ese entonces ya era Edom, se había hasta cambiado el nombre, su hermano lo perdona, se abrazan, ¿cierto? Se reconcilian y arreglan todo. Pero más adelante, Jacob vuelve donde estaba esta piedra, vuelve a ese lugar que él había llamado Betel. Y eso aparece aquí después, ¿cierto? En el capítulo 35. Vamos al capítulo 35 de Génesis y mire lo que ocurre allá. Génesis capítulo 35 en adelante, versículo 1 en adelante dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y allí hazme un altar. Haz un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob le dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses que hay entre ustedes, limpiaos, mudad vuestros vestidos, levantémonos y subamos a Betel, porque allí haré un altar a Dios, al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en todo camino en el cual he andado. Ahí, ¿cierto? Ellos arreglaron sus cosas, ¿cierto? Se sacaron los zarcillos, las perlas que tenían en sus orejas, todo lo que tenían, ¿cierto? Y salieron, ¿cierto? Y llegaron hasta allá. Entonces, en el versículo más adelante, en el versículo 9 dice, se le apareció otra vez Dios a Jacob a su regreso en Paran y le bendijo. Y Dios le dijo, tu nombre es Jacob, pero ya no te vas a llamar Jacob, sino que tu nombre ahora en adelante será Israel. Y Dios lo llamó Israel, y también Dios le dijo, yo soy Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones saldrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Entonces nuevamente vuelve a confirmar el pacto que Dios había hecho con Jacob. Años después, él vuelve donde estaba esa piedra, él forma quizás ahí un altar, ofrece sacrificio junto a su familia, junto a los siervos que tenía, y Dios nuevamente confirma el pacto que había prometido con él años anteriores atrás, hace varios años, hace más de 20 años atrás, en ese mismo lugar. Qué interesante, ¿no? Ahora, ¿qué tiene relación de esto con nosotros? Ya lo vamos a ver más adelante. Ya recuerden de esa imagen, ¿no? De cómo Jacob alzó una piedra, la alzó allí, ¿cierto? Y vamos ahora a ver a otra historia. Hay otra historia que quizás ustedes conocen, ¿no? Que se encuentra también ahora en el libro de Samuel. Vamos al libro, ¿cierto?, de Samuel. Vamos al libro de Samuel en en el primer libro de Samuel, capítulo 7. Acompáñenme, por favor, con sus Biblias al primer libro de Samuel, capítulo 7. Allí aparece una historia que no es muy parecida, pero parece, se repite el mismo elemento. Primera de Samuel capítulo 7 dice lo siguiente. Aquí se narra la historia de cuando Samuel ya era juez de Israel y tuvo que dirigir al pueblo, y en una de esas, cuando estaba, cierto, dirigiendo al pueblo, cuando tenía que ofrecer sacrificio, ocurre lo siguiente, empiezan a aparecer los ejércitos filisteos, y dice el relato, dice, eh, vamos a saltar esta parte cuando él empieza a pedir varias cosas. Él obviamente les pide que quiten sus dioses, sus reyes, sus joyas que tenían, ¿cierto? Para volverse, ¿cierto?, hacia Dios. Y dice lo siguiente, versículo 6. Se reunieron pues en Mizpa, sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día allí. Y dijeron, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel allí en Mizpa. Cuando supieron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Es decir,
Samuel había tomado al pueblo y los congregó en Mizpa para que ellos, ¿cierto?, se reconciliasen con Dios. Ellos allí hicieron, ¿cierto?, el derramamiento del agua, ¿cierto? Rindieron sus vidas hacia él, llegó el temor de Jehová hacia ellos. Y entonces cuando los filisteos, que eran sus enemigos, que estaban acostumbrados a saquearlos, a siempre usurparles sus cosas, los ven, dicen, aquí están los israelitas, ¿por qué están tan cerca de nosotros? Esto es un insulto, ¿por qué no vamos y los matamos? Y ellos tomaron, ¿cierto?, sus príncipes, tomaron sus ejércitos, tomaron sus armas y fueron contra el pueblo de Israel que estaba allí en Mizpa. Entonces, obviamente los israelitas tenían miedo, porque en las guerras pasadas, cuando quisieron defenderse, habían fallado. Pero Samuel, mire lo que es cierto hace Samuel. En el versículo 8 en adelante se nos dice lo siguiente. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, tú no dejes de clamar a Jehová por nosotros, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Versículo 9. Tomó Samuel un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo escuchó. Mientras los israelitas se iban a enfrentar a los filisteos, los israelitas le dicen a Samuel, Samuel, mira, tú sigue ofreciendo sacrificio, ofrece un sacrificio e intercede por nosotros ante Dios, para que los filisteos no nos ganen, para que Dios, su mano, pueda colocar su mano sobre nosotros. Entonces ellos van a la batalla, se enfrentan y Samuel, ¿qué estaba haciendo? Estaba ofreciendo un sacrificio. Y entonces ocurre lo siguiente, versículo 10. Mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Pero Jehová tronó en aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, el cual los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Los hijos de Israel salieron de Mizpa, siguieron a los filisteos y los hirieron hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen, y la puso por nombre Ebenezer, porque dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Es decir, Samuel estaba allí en Mizpa, en la colina, ofreciendo un sacrificio mientras los israelitas se iban a enfrentar a los filisteos. Jehová escuchó el clamor de Samuel. Jehová, cierto Dios, escuchó, cierto, la súplica del pueblo, vio cómo ellos querían volverse a él, por lo cual bajó y después de tantas guerras perdidas, después de tantas veces que pelearon y fallaron, ahora, cierto, ellos iban a salir victoriosos porque Dios colocó cierto miedo a los filisteos, fortaleció la mano de los israelitas. Al final los filisteos, que eran los príncipes, los guerreros más fuertes, salieron huyendo de los israelitas. Y los israelitas los siguieron persiguiendo, los mataron a todos ellos. ¿Y qué fue lo que hizo Samuel después? Después de ganar la batalla, la victoria. Dice ahí que colocó, ¿qué cosa? Una, una roca, una piedra, entre Mizpa y Sen. Y también le colocó un nombre que es Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Algunas personas pueden pensar que Ebenezer significa eso, hasta aquí nos ayudó Jehová. Una vez yo escuché una hermana que predicó y ella, cierto, tomó esta palabra, ¿no? Dijo porque Ebenezer, porque hasta aquí nos ha ayudado Jehová, pero la realidad es que eso no significa esta palabra que está aquí. Ebenezer, ¿sabe lo que significa? Significa roca de socorro. Eben significa roca, piedra, y Ezer significa socorro, roca de socorro. ¿Cuál es el elemento? ¿Cuál es el objeto que se repite tanto en la historia de Samuel como en la historia, cierto, de Jacob? ¿Cuál es? Que hay una roca, que hay una piedra allí, hay una piedra erigida, hay un elemento, cierto, hay un simbolismo el cual es levantado. Y cuando uno, cierto, va a los salmos, cuando David, cierto, también menciona, cuando él alaba, cierto, a Dios y él dice, tú eres mi roca, mi refugio, mi roca de la salvación, tú eres mi castillo fuerte. ¿A quién se estará refiriendo? Cuando más adelante, ¿cierto? Viene Jesús y Pedro, ¿cierto? Habla con él y Jesús dice, de cierto te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, apuntando hacia sí mismo, Jesús dijo, sobre esta roca fundaré mi iglesia. Más adelante, cuando el apóstol Pablo menciona la piedra angular, el fundamento de la iglesia, la primera piedra, ¿cuál es esa piedra? ¿Cuál es esa piedra, cierto? Esa roca, ese cimiento del cual habló Jesús en la parábola de los dos constructores, en la parábola de los dos cimientos. Ese cimiento sobre el cual es mejor que la arena, ¿no? En el cual nosotros debemos fundar nuestra casa, nuestro hogar, nuestra vida.
¿A qué representará esa roca? ¿Qué simbolizará? ¿Qué significará? Esa roca es Jesús. Esa roca es Dios. Esa roca era un simbolismo de aquella roca que iba a venir a fortalecer al pueblo de Israel. Era la piedra angular que iba a ser colocada como fundamento para los apóstoles, para las enseñanzas, para la iglesia, para poder construir nuestra vida. Si se dan cuenta, queridos jóvenes, queridos amigos, en el Antiguo Testamento hay muchos simbolismos los cuales apuntan al Nuevo Testamento. Y uno de ellos es esta, la roca. Por eso lo que alza, ¿cierto? Lo que toma como simbolismo eh, Jacob, allí, ¿cierto? En Betel, es una roca. Y también lo que también erige, ¿cierto? Samuel, allí entre Mizpa y Sen, es una roca. Porque ellos querían que la roca que era Dios, que simbolizaba a Jesús, el Mesías que iba a venir, el Salvador, estuviese presente en sus vidas. Que Él fuese la roca principal, que fuese el fundamento, que fuera ese simbolismo del cual ellos recordaran el pacto, lo que Dios les había prometido y cómo Dios había cumplido su promesa. Nosotros podemos ver mil y uno otros ejemplos. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel, guiado, ¿cierto?, por ahora por Josué, tiene que pasar el Jordán, eh, ¿qué es lo que hace, cierto? ¿Qué es lo que le pide Dios? Que los príncipes tomen piedras del mar, del río en realidad, pero para ellos era un mar, para que después erijan un altar de piedras y se acuerden de que esas piedras estaban antes en el mar y ellos pasaron por el río o el mar en seco. Y esas piedras todavía están. Por eso que cuando se formaba, ¿cierto?, un altar siempre era hecho de piedras, porque tenía que acordarles a los israelitas, a todos los que estaban allí, de que una relación, una comunión, un sacrificio a Dios se construye primero con una roca, con piedras, que es con Jesús, es con Dios, es con el Salvador. Es por eso, querido amigo, querido joven, yo quiero que ahora en esa hojita que nosotros teníamos, ¿no? Que tú coloques, tú ya colocaste, ¿cierto? Todas las cosas malas que te ocurrieron, ¿no? Todas las cosas malas que te pasaron. Ahora, en la otra parte, en el segundo cuadro, yo quiero que tú escribas todas las cosas buenas que Dios ha hecho contigo este año, todas las bendiciones que ha derramado sobre ti. ¿Dónde tú estás? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Que a pesar de que han habido conflictos, que han habido enfermedades, que han habido muchas cosas, aún así, tú estás con vida. La vida es un regalo de Dios, que cada día tenemos el alimento. El otro día salimos con mi esposa a comprar algunas cosas y volvimos tan agradecidos de que pudimos comprarnos una lavadora, un horno, ¿cierto? Una tetera, cosas que necesitamos, cosas que antes no teníamos, que tenemos que estar pidiendo prestados, pero que ahora son nuestras. E incluso compramos cosas de buena marca, usadas pero muy baratas, y las tenemos en nuestro hogar. Esta casa que nosotros tenemos, la ropa, el alimento, la comida, todas son bendiciones de Dios. El techo, una cama, cosas que muchas otras personas no tienen. La salud, la amistad con algunas personas especiales, la familia, el quizás conocer a alguien especial con la cual tú estás compartiendo tu vida hoy día, ese amigo, esa amiga que te ha levantado, que te ha ayudado en esos momentos difíciles, esa madre que nunca se olvida de ti, ese padre que te ha apoyado en esos momentos difíciles, esos hermanos en los cuales, cierto, puedes confiar, en los cuales, cierto, puedes apoyarte, etcétera, etcétera. Muchas bendiciones coloca Dios en nuestra vida y yo quiero que tú las escribas allí. Y a medida que uno va escribiendo, uno se va dando cuenta, ¿no? De que si uno cuenta todas las cosas malas que nos han ocurrido, son menos que las bendiciones que Dios coloca sobre nosotros. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo con eso, no? Cuando uno después se pone a pensar bien, cuando uno se pone a considerar todas las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros, que quizás hemos podido ir a algún lugar, que quizás hemos podido estar estudiando, que hemos tenido los recursos para pagar esa deuda, esas cosas que tenemos que hacer, la hemos podido hacer, todas ellas son bendiciones. Son mucho más las cosas que Dios hace por nosotros que las cosas malas que nos ocurren. Son muchas más las bendiciones que Dios coloca sobre nuestra vida que los problemas que puedan haber por aquí y por allá. ¿Sí o no? Es así. Entonces, queridos amigos, para ya ir finalizando, yo quiero que puedan ver lo siguiente. Miren,
¿Saben ustedes que una página de noticias, ¿no?, que uno sigue, publicó esto? Dice, las palabras que marcaron el 2022. Son palabras random, ¿no? Como sobriedad, Roy Bade, no sé qué es, posfascista, pérdidas y daños, London Bridge, hojas A4, mujer, vida, libertad, verificación, sopa de tomate. O sea, son palabras que yo no sé ni por qué están allí, ¿no? Son palabras random, pero que dicen, según el artículo, ¿cierto? Según lo que ellos publicaron, que eran las palabras que más se marcaron, se utilizaron hoy día en las redes sociales, ¿no? Y me llama mucho la atención lo siguiente, que miren, esta es una página que es completamente anticristiana, es un noticiario secular, y la primera palabra, ¿cuál es? Apocalipsis. Apocalipsis. Una de las palabras más usadas, más buscadas y empleadas en redes sociales es Apocalipsis. Qué tremendo, ¿no? Con todo lo que está pasando hoy en día, con el gran calentamiento, ¿cierto?, que hubo allá en España, con la gran ola de calor y la tormenta que hay ahora en Estados Unidos, con los problemas y conflictos políticos que enfrentan diferentes países, no solo en Latinoamérica, sino en diferentes partes, con la guerra que hay en Ucrania, con muchas cosas que están ocurriendo. La gente hoy día está empleando, buscando la palabra apocalipsis y es por algo. Es porque están interesados en saber qué está ocurriendo, qué está pasando. La gente se está dando cuenta de que estamos llegando al fin de este mundo, que estamos acercándonos al apocalipsis. O sea, en realidad ya estamos en el apocalipsis, pero ya estamos acercándonos a los capítulos finales y que pronto todo el mundo verá rápidamente estos acontecimientos, esta sucesión de eventos que vendrá, ¿cierto?, antes de la venida del Señor Jesús. La gente se está preparando, la gente está buscando. ¿Y cómo estaremos nosotros, queridos jóvenes? Quizás durante años nosotros nos propusimos muchas metas, ¿no? Yo también me incluyo, en que este año vamos no sé, hacer un pacto con el Señor, que este año vamos a mejorar nuestra comunión, que nos vamos a acercar más a Él, que vamos a hacer el año bíblico, que voy a tomar cierto un cargo en la iglesia, que vamos a buscar a alguien para llevar al bautismo, no lo sé. Pero siempre uno hace esos proyectos, esos planes, ¿no? Así como uno cuando dice, este año yo me voy a poner las pilas, como decimos acá, me voy a poner a dieta, voy a ir al gimnasio, me voy a poner a estudiar, voy a ahorrar dinero, y al final uno de repente nunca cumple esas cosas, ¿no? Así también pasa, ¿no? Así también pasa con Dios. Uno promete, uno le dice cosas a Dios y al final no ocurre. Pero yo quiero que ahora, este año que está terminando y este año que está comenzando, nosotros podamos hacer algo muy especial, queridos jóvenes. Ustedes ya notaron allí en su hojita las cosas malas que les ocurrieron, las bendiciones que Dios ha colocado este año delante de ustedes, quizás conocer a alguien especial, quizás la bendición, ¿cierto?, de salir de una enfermedad, quizás la bendición de poder viajar, ir a un lugar diferente, conocer nuevas personas, de poder estudiar, de poder trabajar, etcétera, etcétera. Y ahora en este otro espacio, yo quiero que ustedes coloquen lo siguiente. ¿Qué cosas a ustedes les gustaría hacer con Dios en este año 2023? ¿Qué votos hacen ustedes con Dios? ¿Qué se comprometen a hacer? No pongan muchas cosas, porque a veces uno pone muchas cosas y al final no cumple ninguna, pero al menos coloquen allí unas dos, tres, cuatro, cinco cosas de las cuales a ustedes les gustaría hacer con Dios. Coloquen allí en la parte trasera de la página, ¿cierto?, de la hoja, pongan ahí cosas de las cuales me comprometo a hacer con Dios en este 2023. Cosas que ustedes le prometen a Dios. Quizás ser un buen mayordomo, quizás dejar algún vicio que tengo, algún pecado. Me propongo, no sé, buscar una dieta más saludable, hacer más ejercicio, llevar a un amigo, ¿cierto? Invitar a mi familia a la iglesia, dar estudios bíblicos. Pongan allí algo que a ustedes les gustaría hacer con Dios. Pongan allí, ¿cierto?, su pacto, porque este año 2023 es para poder prepararnos, queridos jóvenes. Este año que comienza es un año para empezar a hacer las cosas bien, para comenzar tomados de la mano de Dios. Este año que comienza, este año que viene, tenemos que concentrarnos en nuestra comunión con Dios. Tenemos que buscar a Dios con más fuerza, aferrarnos más aún a Él.
pedirle ayuda cuando estemos pasando por dificultades, por complicaciones. No le voy a decir que el año que viene, ¿cierto?, va a ser mucho mejor que el año pasado. No les voy a decir que el próximo año no van a haber catástrofes, no van a haber enfermedades, va a mejorar la crisis política, económica que hay en diferentes países. No, eso sería mentirles. Sería un político más, ¿no? Porque nosotros sabemos de que todo irá empeorando y todo irá de cabeza hacia abajo, porque así está el mundo. Así va a estar el mundo antes de la venida del Señor y es así como se está viendo el panorama hacia ahora. Así que queridos jóvenes, queridos amigos, yo los quiero invitar a que podamos consagrar este año 2023 al Señor, para que podamos colocar nuestras vidas y la de nuestra familia, quizá la de mi hijo, quizá la de mis padres, la de algún ser querido que está pasando por alguna dificultad, dedicársela al Señor, para que este año podamos comenzar de la mejor manera posible, tomados de la mano de Dios y buscándole, ¿cierto?, en cada momento, en cada instante. Como dice, ¿cierto?, acá el lema de este año, acá, de este año que pasó, de los jóvenes acá en Sudamérica, es yo voy, ¿no? Yo voy, con ese ímpetu, ¿no? Entonces uno siempre dice, yo voy ahora a ponerme las pilas con el Señor, yo voy a hacer el año bíblico, yo voy a dar un estudio bíblico, yo voy a participar de actividades como Caleb, conquistadores, exploradores, le dicen allá, ¿no? Que uno lo ha hecho, ¿cierto? Este año yo sí voy a ser misionero, este año yo sí voy a ayudar, este año sí, yo sí voy a hacer la diferencia. Así que yo también los quiero invitar a ustedes, queridos jóvenes de España, de Málaga, queridos amigos, que ustedes también puedan decir, yo voy, yo este año voy a consagrarme al Señor, yo este año voy a hacer las cosas mejor, yo este año voy a acercarme más a Dios y también buscar a alguien para invitarlo al Señor. ¿Qué le parece si oramos? Les invito ahí a que nos puedan, ¿cierto?, acompañar en esta oración y de esta manera podamos consagrar este año que viene al Señor. Oremos. Amoroso Padre, Señor que estás en los cielos, Señor, te pedimos perdón. Sé que durante este año que pasó, quizás nos alejamos de ti, estuvimos quizás algunos meses fuera de la iglesia, cortamos nuestra comunicación, Señor, contigo, o si es que hicimos cosas malas, dudamos de ti cuando nos pasaron complicaciones, cuando un ser querido estaba complicado de salud, cuando pasamos por pruebas, cuando nos vimos en dificultad, Señor, perdón por eso. Ahora, Señor, que está finalizando el año y ahora que uno se acuerda, ¿no?, de todo lo que has hecho por nosotros, que pasamos la fiesta de la Navidad, que uno, hasta la gente del mundo se acuerda del sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Señor, nosotros también nos acordamos, miramos hacia atrás y es imposible ver todas esas bendiciones que tú has colocado delante de nuestras vidas, delante de nosotros. Cada una de aquellas bendiciones, Señor, que vienen del cielo, de la comida, del hogar, de la familia, del cariño, del amor de nuestros seres queridos, de la salud, de la vida que nos provees, de la ropa. Todas esas son bendiciones, son regalos que tú nos das, Señor. Que no se nos olviden, Señor. Que tú eres el que nos provee, el que nos sustenta día a día, el que nos ayuda a salir de esa dificultad, de esa deuda, de esa complicación, de ese problema que hay en el hogar. Señor, queremos encomendarte este año que viene a ti, Señor. Que tú puedas ser el que escriba, Señor, nuestros planes, el que nos dirija, el que nos conduzca por buenos caminos, el que tú, Señor, nos ayudes a buscar una mejor comunión contigo y también a mejorar nuestra relación con nuestros seres cercanos, con ese hermano, con ese ser querido que quizás estamos peleados, que estamos lejos. Que tú, Señor, nos puedas ayudar en este año a hacer las cosas bien, a prepararnos de buena manera, a no perder el tiempo y acercarnos más a ti, a poder, Señor, prepararnos con más fuerza para la venida de Jesús. Que tú puedas bendecir grandemente, Señor, este grupo de jóvenes de la iglesia de Málaga, de España, que están aquí conectados, con los amigos que verán después esta transmisión, y que tú nos puedas ayudar, Señor, a que este año 2023 nosotros podamos decir yo voy, que tú estés con nosotros, Señor, de que tú puedas estar presente, de que tú seas la roca, que tú seas el fundamento, que tú seas la piedra angular de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestras relaciones. Bendícenos, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos Amén. jóvenes.